Ante el sufrimiento, son frecuentes dos reacciones contrarias: buscar la ayuda divina o rebelarse contra Dios. El grito de «Dios mío» puede ser tanto un grito de socorro pidiendo ayuda como un reproche a quien permite el sufrimiento o no interviene para paliarlo. María era una amiga nuestra que contrajo cáncer de garganta en plena juventud. Su familia insistía en que si todos sus conocidos orábamos en su favor, sanaría. Un gran número de personas oramos por ella, su marido, sus hijos, sus padres, sus amigos, con toda la sinceridad y con toda la fe de que éramos capaces. Pero María murió a las pocas semanas. Sus seres queridos se sintieron tan profundamente heridos por el silencio de Dios que estuvieron a punto de perder la fe. El problema de la aparente inhibición divina ante el dolor humano ha perturbado siempre al creyente. Su dilema puede ser planteado a nivel intelectual en los siguientes términos: Dios no puede intervenir o no quiere. Si quisiera, haría algo y no dejaría que sufrieran los inocentes. Si puede evitar nuestras desgracias, pero no lo hace, ¿dónde está su amor? Y si quiere intervenir, pero no puede, ¿dónde está su poder? De modo que o Dios no es bueno, o no es omnipotente, o no existe. Un Dios cruel, impotente o imaginario. ¿Son estas las únicas alternativas para entender su silencio? Asociadas a estas preguntas, se plantea además la cuestión de si la fe ayuda a hacer frente al sufrimiento o hace aún más complejo el problema del dolor. Antes de aventurar una respuesta, conviene recordar que la fe es el vínculo de relación entre nosotros y Dios y por lo tanto está marcado por nuestros límites. Nuestras diferentes maneras de vivir esa relación afectan nuestra manera de enfrentar el sufrimiento. La religión ayuda a algunos a alcanzar las cotas más admirables de heroísmo frente al dolor, mientras que potencia en otros actitudes aberrantes. La experiencia nos muestra que no es lo que nos ocurre lo que más cuenta, sino nuestra manera de reaccionar ante ello. Si lo hacemos de modo constructivo, incluso una situación dolorosa puede redundar en nuestro crecimiento espiritual. Nuestros problemas nos fuerzan a menudo a revisar nuestra escala de valores, guiándonos a rectificar comportamientos y a evitar nuestra propia destrucción. A veces solo después de caer conseguimos mirar hacia arriba, tomar conciencia de dónde estamos y buscar la ayuda que necesitamos. Nuestro propio sufrimiento puede además hacernos más sensible al dolor ajeno. No hay nada como el propio dolor para sentirnos solidarios con los que sufren. Ocurre, por desgracia, que creyentes de diversas confesiones hayan tenido que sufrir por su fe. Pero se trata de sufrimientos evitables, debidos a la intolerancia de sus opositores, no porque Dios así lo quisiera. Estas personas sufren por fidelidad a su conciencia y a lo que consideran una causa justa. Los héroes y los mártires de causas justas no son admirables porque sufrieran, sino por defender una causa digna hasta las últimas consecuencias. Su sufrimiento fue involuntario. Por eso, deducir que cualquier sufrimiento es querido por Dios, como si fuera meritorio, es una injusticia capaz de ofender a los que sufren y de provocar resentimiento contra Dios. A veces los propios creyentes no tienen las ideas muy claras sobre este punto. San Anselmo, por ejemplo, explicó el sufrimiento soportado por Jesús en la cruz como un sacrificio exigido por la justicia divina, presentando a Dios como un ser intransigente que solo se satisface con sangre. La doctrina de que el sufrimiento inocente es la única manera de aplacar la ira de un Dios exigente ha dejado terribles secuelas. El ateísmo de Occidente le debe mucho. Su inconsciente colectivo ha quedado profundamente marcado por una idea equivocada del castigo de Dios. Esta idea de un Dios justiciero y cruel marcó de tal modo al cristianismo medieval que la Reforma protestante surgió en parte como reacción contra esta mentalidad, según la cual el hombre tiene que ganar su salvación a fuerza de sufrir. Lutero y los demás reformadores entendieron que hacía falta mostrar que el dolor, introducido en el mundo por el pecado, no tiene ningún valor redentor. Sufrir por nuestros errores no capitaliza ningún mérito en sí. Abandonados a nuestra propia suerte, estamos desesperadamente perdidos y para salvarnos dependemos de la gracia divina.
Nuestra impotencia para hacer algo en favor de nuestra salvación incluye también la inutilidad de nuestro propio dolor. Según las reflexiones de Aristóteles, la divinidad tenía que ser impasible, es decir, incapaz de padecer. La libertad soberana del Ser Supremo, según la metafísica clásica, implica su total indiferencia ante todo lo que pueda acontecerles a los seres humanos. Pero la Biblia no describe a Dios como un ser impasible, sino como un ser compasivo, es decir, que sufre con nosotros. Pero su sufrimiento no brota, como el nuestro, de una imperfección o insuficiencia de su ser, sino de la libertad y plenitud de su amor. Goethe escribió que, si yo fuera Dios, el sufrimiento de este mundo me partiría el corazón. Pues eso es precisamente lo que ha ocurrido. Según San Pablo, no existe nada que pueda apartarnos del amor de Dios. Un Dios sensible participa necesariamente del dolor de sus criaturas, ya que sufre por nuestra culpa. Su dolor es consecuencia del respeto de nuestra libertad y de su amor hacia nosotros, herido por el mal que elegimos y que amenaza destruirnos. El libro de Job, escrito para explicar el silencio divino ante el dolor humano, presenta un acercamiento pragmático al sufrimiento de los inocentes, confirmando que Dios está siempre de su parte. Su silencio o su ausencia aparente es el testimonio extremo de su respeto, que deja al hombre el ejercicio total de su libertad y de su responsabilidad. Por eso, para entrar en sintonía con Dios hay que aprender a escuchar su silencio. Sus modos de acción escapan a nuestra comprensión. Su silencio ante nuestras oraciones puede deberse sencillamente a su imparcialidad. Dios se revela a los profetas como Yahweh, un nombre que no lo describe como principio soberano, sino como presencia activa. Yo soy quien está ahí a tu lado. Dios está cerca del que sufre. Su cercanía puede ser experimentada por fe en medio de nuestras penosas vivencias, permitiéndonos superar el sentimiento de abandono. Cuando Jesús sana a enfermos o resucita de la muerte, nos está dando ejemplos concretos de la posición de Dios ante esas formas de mal. No explica el mal, sino que actúa para eliminarlo. Su actividad sanadora entre sus contemporáneos consistía en aliviar a algunos para dar esperanza a todos. Sus actos muestran al creyente en quién cree y por qué. Sus milagros son atisbos del reino de Dios que se ha acercado a nosotros con él, pero que no gobierna todavía este mundo. Sus promesas son el anticipo de su victoria. Solo tiene futuro lo que Dios ha creado, lo que Él ha querido. Por eso, el último destino del dolor es su desaparición total, definitiva, y su aniquilación cuando toda la creación sea liberada del mal. La respuesta al problema del dolor aquí es la promesa del triunfo definitivo del bien en el más allá. Para el cristiano, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús testifican que en la lucha contra el dolor Dios será el vencedor. La cruz no es el resultado de un Dios que exige un sacrificio, sino la consecuencia del amor de alguien que quiere tanto a sus criaturas que se entrega por ellas. Jesús no vino a nuestro mundo con el propósito de sufrir, sino de salvar, aun sabiendo que eso le costaría la vida. Por supuesto, el hecho de que Dios mismo sufra con Jesús en la cruz no despeja el enigma del dolor. La cruz no es una explicación, es una fuente de sentido, que no es lo mismo. Para el cristiano, la vejez, la enfermedad o la adversidad no dejan de ser males, pero males que en vez de excluir a Dios, muestran la necesidad de su acción salvadora. Si el dolor nos hace sentirnos abandonados, la tremenda experiencia de la cruz nos recuerda que Dios mismo sufre con su Hijo. Y aunque éste se sintió solo por el peso del pecado y durante un momento no pudo sentir la presencia de Dios, jamás fue abandonado por el Padre. Jesús, clavado a la cruz, no consideró el dolor como algo que Dios le enviaba. Al contrario, sabía muy bien que su sufrimiento era causado por el pecado de la humanidad. Por eso, la muerte de Jesús solo revela su pleno sentido a la luz de la resurrección. Sin la resurrección, manifestación decisiva de la victoria final de Dios sobre el mal, la cruz solo sería símbolo de impotencia.
pero Dios ha aceptado sufrir con nosotros hasta la muerte para asegurarnos el triunfo sobre toda forma de mal. Hablar del dolor de Dios no es hablar de su impotencia, sino del poder de su amor, comprometido a liberarnos del mal definitivamente. Elie Wiesel cuenta en uno de sus libros de memorias sobre lo vivido en Auschwitz que un día 2 hombres y un niño judíos fueron ahorcados en presencia de todos los presos. Los hombres murieron enseguida, pero los tormentos del niño, que pesaba muy poco, duraron largo rato. Entonces alguien gritó detrás de mí, escribe, «¿Dónde está Dios?». Yo callé. Al cabo de media hora volvió a gritar, «¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?». Y una voz dentro de mí respondió, «¿Dónde está Dios? Está allí, colgado en la horca». Las quejas que se repiten en el libro de los Salmos no son el estéril lamento del desesperado, son una reclamación de las promesas del triunfo del bien sobre el mal. Quejarse a Dios, pedirle ayuda, es ya entablar un contacto con Él. Job se lamenta ante Dios porque está convencido de que es su Redentor. Su encuentro con Él le aviva la esperanza de que la última realidad no es el dolor, sino una nueva vida más allá de la muerte. Para ayudar a alguien que sufre es más útil hablar a Dios que hablarle de Dios. Si Dios no quiere el sufrimiento, pero no interviene como yo quisiera, debe haber una razón. Y una razón es algo que da sentido, aunque yo no la comprenda. Y este sentido, intuido, puede bastar como consuelo a la espera de que Dios resuelva definitivamente esta situación dolorosa, tal como ha prometido, aquí y ahora o en el más allá. La fe no nos da el poder de cambiar las cosas para que sean como quisiéramos, sino la fuerza para afrontarlas esperando el día en que serán por fin como Dios quiere. Por eso, el sufrimiento tendría que acercarnos a Dios, porque Él está más cerca de nosotros en esos momentos, si cabe, que en cualquier otro, porque sabe que lo necesitamos más. Así que no nos rindamos. Dios está con nosotros y su presencia nos ayuda a ver la luz más allá del velo del dolor. Tras las tinieblas del presente se atisba ya el amanecer de una eternidad feliz. Y mientras llega aquel día en que por fin nos serán revelados los misterios del dolor y terminará para siempre, la actitud más útil es la de convertir la espera paciente en ocasión de crecimiento y guardar un respetuoso y confiado silencio ante lo que de momento es inexplicable.